¿Qué es el sistema 345W y para qué sirve? El sistema de información 345W es una herramienta informática en línea que permite reportar y consultar las actividades de respuesta, apoyando en la preparación y coordinación de emergencias por parte de las organizaciones, como lo son agencias del Sistema de las Naciones Unidas, ONGs nacionales e internacionales que hacen parte de la arquitectura humanitaria. El sistema permite saber quién hace qué, dónde, cuándo y para quién. Esto, traducido en lenguaje más familiar, es saber qué organización o socio está trabajando en cuál área geográfica, en qué clúster, hasta qué fecha y cuántas personas han recibido esa asistencia, por etnia, edad y sexo, dentro del marco del Plan de Respuesta Humanitaria. Adicionalmente, cuenta con información sobre actividades definidas por cada clúster, las cuales responden a los indicadores del HRP. Tipo de recursos utilizados en las actividades, estatus de las actividades, beneficiarios directos e indirectos, lugar donde se realiza la actividad, entre otras. ¿Qué es importante para lo principal para hacer cualquier tipo de registro de actividades en 345W? Pues tener su Humanitarian ID y además, pues pedir la autorización necesaria, pues para que ustedes queden como digamos, habilitados para hacer el registro de las actividades, ¿no? Eso es lo principal. ¿Cómo se solicita eso? Pues escribiéndome a mí, por ejemplo, que como está ahí en las diapositivas, el correo santiago.rengifo@un.org o a Florentino Urriola, nuestro colega de Rola, pues el correo está ahí, urriola@un.org. ¿Listo? Básicamente, esas son las maneras. Entonces nos escriben un correo solicitando, obviamente explicando quiénes son y por qué tienen la necesidad de hacer el registro de las actividades, son la persona que está encargada por parte de tal organización, que obviamente esta organización pues ya está registrada, etcétera, etcétera. Y eso es lo principal que tenemos que tener, ¿no? Para que podamos hacer ese registro. Además de eso, toda solicitud de inclusión de una organización, por ejemplo, a veces surgen estas situaciones donde hay unos socios implementadores que tal vez no aparecen en la plataforma, pues de nuevo se deben solicitar a través del al correo, especialmente a Florentino, pero pues obviamente con copia a mí para que sepamos pues que se requirió o que se solicitó eso, ¿no? Entonces, pues para que lo tengan en cuenta. Entonces, pues eso es lo principal en términos de tener un acceso, ¿no? Entonces, vamos paso a paso. Le queríamos que mostrara, digamos que lo importante hoy, sobre todo, es que, pues para los que de pronto no tienen la información o que no han tenido, digamos, el conocimiento sobre 345W, pues conocerlo completamente, pero también para las personas que de pronto lo han manejado y todavía lo alimentan, pues tener conocimiento de los nuevos cambios que se han hecho. No son muchos, la verdad es que es bastante sencillo en términos generales, y pues es algo que es importante que revisemos. Entonces, primero vamos un poco a la página. ¿Listo? ¿Cómo entramos? Pues, o sea, nosotros se supondría que deberíamos estar acá y tendríamos que tener nuestro Humanitarian ID de esta URL, ¿sí? Y pues igual acá hay un video instructivo y acá está toda la información para el soporte técnico, ¿no? Entonces estamos acá, básicamente estamos acá, ¿sí? Donde pues tenemos como información general, obviamente pues me saluda, me dice que hay 36 datasets, pues obviamente nosotros solo tenemos acceso a uno, que es el de Colombia, 48 países y 485 organizaciones diferentes, ¿no?
Entonces, para que lo tengamos en cuenta, y normalmente pues nosotros tendríamos acceso a este dataset MD31, que es el de Colombia Response Activities. Entonces, entramos ahí, admin, y pues ya me va a permitir eh, pues revisar la información. Entonces, normalmente les va a salir su organización y las actividades que tienen y solo van a poder revisar su organización. Otros tipos de administradores pues pueden encontrar más información y, por ejemplo, pues algunas pruebas que yo hago y las puedo borrar y quedan ahí. Pero en general ustedes tienen esa pues digamos, capacidad, ¿no? Por clústeres, pues normalmente a veces el clúster al que pertenecen y la organización y el año, sí, súper cuidadosos que a veces salía 2022 todavía, entonces pues para tener en cuenta que están registrando actividades de 2023, que el 2022 no podría. Entonces, ¿qué tenemos acá en estas partes, no? Como es bastante sencillo, bastante sencillo. Principalmente miremos dos cositas rápidas. Tenemos acá, pues tenemos proyectos, actividades. Recuerden que proyectos no se puede agregar nada. Esto es solo para revisar los proyectos y pues las actividades que hay, ¿no? Básicamente son las actividades que se han registrado, ¿sí? Una cosa importante que es bastante útil es el dashboard. ¿Sí? Tenemos un dashboard donde podemos revisar la información que se ha ido diligenciando, todo lo que se ha ido haciendo, todo lo que se ha ido, digamos, como generando a lo largo del año. Ya, listo, pues tenemos acá el mapa, es un mapa, digamos, sencillito, donde tenemos como algunas informaciones generales, de dónde es la respuesta, etcétera, etcétera. Y ya podemos nosotros saber, por ejemplo, que se han reportado 3.493 actividades hasta el momento, ¿no? 2023. Y pues podemos hacer pues lo que ustedes saben, algunas, digamos, filtros por admin 1, o sea, por departamento y por sectores y por organizaciones, ¿no? Esto sí nos permite ver toda la información. Entonces, básicamente tenemos eso. Hasta ahora, durante el año, han reportado 12 organizaciones en 1.039 municipios, en todos los departamentos del país, básicamente, y Bogotá. Entonces, esa es la información como general que tenemos, ¿no? Mucho ha sido en Wash, pues digamos que en general, pues tenemos aquí como información de que se ha presentado en protección tantas actividades, cuántas asistencias se han dado, cuántas personas. Son datos muy generales que de todas maneras la idea es que se comiencen a refinar pues cada año toca volver a revisar este dashboard y mirar que tiene algunos como defectillos y bueno, perfecto. Se mira y se acomoda. Listo, ustedes pueden aquí revisar como una información muy general, el tipo de actividades que se han hecho, por todos los filtros que ustedes hagan y en dónde se han hecho. Listo, esto es como información general que realmente puede que no les sirva tanto. Antes de que pasemos a la parte de la alimentación de 345W, eh, sí me gustaría también tener en cuenta que también tenemos otro dashboard. Entonces, esperen un segundo. Tenemos el otro dashboard que es un dashboard un poquito más específico y ya vamos a eso. Listo. Este dashboard está alimentado por, por la información de estos 45W, pero a un nivel un poquito más, eh, digamos, detallado, muchísimo mejor. Sin embargo, pues ahora mismo yo estoy haciendo como todas las modificaciones a este dashboard porque ha habido unas peticiones al respecto. Estábamos esperando un poquito como más de información, que vamos a lo que seguimos con la presentación, pero importante pues sobre todo porque la idea es que digamos la información esté diligenciada bien, esté diligenciada toda la información con los nuevos cambios y pues para que podamos tener el dashboard pues funcionando adecuadamente, porque pues la idea es que se alimente la información que ya está en 345W, ¿listo? Entonces tenemos eso, tenemos esas visualizaciones generales que les sirve a ustedes, que no quería dejarlas como en el tintero. Hay una última opción que es súper buena para los que de pronto conocen, los que requieren hacer un dashboard propio
o hacer algún tipo pues, de informe o que requiera un detalle, pues ustedes pueden descargar la información de sus organizaciones y en general a través de este pedacito donde está Export. Entonces ustedes pueden hacer todos estos temas y pueden pues entrar a revisar su propia información y también hay una cuestión extra que es bastante interesante y es esto. Hay una API que es como una especie como de mesero que va de una mesa pues básicamente de la cocina a una mesa, ¿sí? Venga, yo quiero una hamburguesa con papas y que además de papas tenga tocineta. Entonces, eh, eh, tú le pides a través de a la API como esas cosas para que te dé cierta información, ¿no? Entonces, esta API ya está así. Sin embargo, pues importante, entonces ustedes pueden, por ejemplo, en Power BI copiar básicamente esta URL y recibir cierta información de 345W en tiempo real, que es bastante útil y les puede servir para que lo tengan en cuenta. Cualquier de todas maneras pregunta que tengan al respecto, pues obviamente les podemos ayudar a conectarse a la API, a lo que necesiten. Y pues igual si ustedes necesitan algo como muy específico y muy del momento, pues pueden descargar acá y descarguen archivo Excel para que lo tengan en cuenta. Es bastante sencillo. Entonces ahora vamos a lo que, digamos, realmente es como el fuerte de la situación, ¿no? Tenemos que hacer el reporte de actividades, ¿no? Y pues el reporte de actividades es relativamente parecido a cómo se ha ido manejando, pero hay unos cambios importantes que tenemos que tener en cuenta, eh, sobre todo pues las personas que hacen la alimentación de esta información pues de hace tiempo y pues también para las personas nuevas, ¿no? Entonces, digamos, normalmente lo que debemos hacer es aquí, desde reportar actividad, nosotros ya tenemos unas actividades que sabemos que estamos reportando y básicamente entramos acá. Es mejor, digamos, hay personas que ya es nivel pro que reportan a través de un Excel, ¿sí? Pero ese Excel requiere, obviamente, que ustedes conozcan muy bien la información que les solicitan a cada uno de sus sectores. ¿Por qué es importante tener en cuenta eso? Porque no toda la información que se pide por sector es igual. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ha habido unas desagregaciones etarias que se han solicitado por parte de algunos sectores. Entonces, esas desagregaciones van a aparecer en estos sectores. Por ejemplo, busquemos educación en emergencias. Sí, entonces es bien importante y pues se solicita en algunos casos información un poquito más, si ven acá, un poquito más desagregada. ¿Sí? Entonces, educación tiene unas desagregaciones, SAN tiene otras, dependiendo de los sectores se han ido pensando en desagregaciones diferentes. Entonces, si ustedes ya llegaron a este punto de agregarlo a través de un Excel, pues buenísimo, pero en general, o lo mejor es que ustedes lo hagan siempre a través de el formulario que está acá. ¿Listo? ¿Por qué? Pues permite revisar la información mejor. De todas maneras, a través del archivo Excel, pues ustedes lo pueden hacer y ahí verifica que la información esté bien en general, es decir, que los campos correspondan a los campos que debería tener cada una de esas celdas, pero sin embargo, pues uno está más tranquilo cuando hace la información, así como a través de un menú que se va desplegando. Entonces, ¿qué tenemos aquí básicamente? ¿Listo? Es una información de quién y qué, y luego vamos a dar una información de dónde y a quiénes, ¿no? Básicamente esas son las dos cosas que hacemos cuando estamos haciendo estos reportes de 345W, ¿no? ¿Quién? ¿Quién lo hace? ¿Qué es lo que hace? ¿Sí? Que sería la primera parte del formulario y a dónde y a quiénes, ¿no? A quiénes. Básicamente eso es lo que estamos haciendo. Podemos aquí básicamente decir que la actividad es HRP o no HRP, en general casi todas son HRP, y salvo que les digan que no lo es, eso es lo que son. ¿Listo?
Y acá tenemos la organización principal, normalmente. La idea era, digamos que este es el primer comentario que es importante tener en cuenta. Una de las solicitudes que se hizo era que dijera como líder, socio principal, algo así. La cuestión es que, según me dicen desde Rolac, digamos que este campo con este nombre está estandarizado, digamos, en todos estos sistemas. Entonces, que prefieren no cambiarle el nombre para evitar confusiones, teniendo en cuenta que igual es un cambio de palabras, ¿no? Entonces, si miramos acá, por ejemplo, pues podemos encontrar todas las organizaciones que están reportando actualmente en 345W y de nuevo, la misma cosa, ¿listo? La misma cosa. Eh, que básicamente el socio implementador, pues ustedes de pronto lo tengan más claro que yo, pues es la persona que está en territorio haciendo la implementación, ¿sí? Y el líder o la organización principal es la organización que probablemente está coordinando, que probablemente es la fuente, digamos, como de directrices y de recursos, básicamente, en algunos casos. Entonces, en este caso, ¿qué pasa? Por ejemplo, es normal que haya la misma organización esté implementando un territorio, es decir, la organización es tanto el líder como la implementadora. No hay ningún problema, tienen que llenar ambas, pero llenan los dos nombres iguales, ¿sí? No hay ningún problema. Entonces, digamos que en el caso en que, bueno, no sé, Ocha estuviera haciendo algo, pues aquí estaría bien. Ochas es su propio líder y está implementando. Pues digamos en el caso que fuera, no sé, Ocha o lo que fuera. ¿Listo? En este caso no habría ningún problema. Si hubiera, por ejemplo, un caso distinto en donde otra organización está, por ejemplo, por ejemplo, está siendo el líder y, no sé, cualquier otra, está haciendo la implementación, pues se pondría, por ejemplo, en este modo. Importantísimo una cuestión, ¿sí? Muy importante. De todas maneras, es algo que se ha ido pensando para hacer la modificación en la infografía de 345W, pero normalmente la organización implementadora es la que aparece cuando está haciéndose, digamos, todos estos reportes de infografías, etcétera, etcétera. De todas maneras, pues una cosa que yo eh, he hecho como una sugerencia y que me parece que sería súper bueno que apareciera en la infografía es el líder principal y pues podemos aprovechar actualmente que estamos comenzando el año y que es que ya viene pues la primera infografía básicamente, sería pues podría llevar sin embargo, de todas maneras tengan en cuenta esas diferencias porque pues son importantes a la hora de hacer el reporte, ¿no? Listo. ¿Qué llenamos acá? Bueno, voy a dejar 8 porque así me guío más fácil para borrarla luego, ¿no? Listo. ¿Qué llenamos acá? Básicamente el sector al que nosotros pertenecemos. Aquí están todos los sectores. Ponemos nuestro clúster, el que sea. Digamos que pongamos un clúster, por ejemplo, que tenga una desagregación diferente. Creo que salud también, pero dejemos educación. Listo, por ejemplo. Tenemos este y Santiago, podemos, hay una señor. pregunta de Ay, Fabián bueno, claro, por supuesto, qué en pena, es que no puedo ver que si están el preguntando, chat. disculpen. Sí, ¿cuál sería la pregunta? Esperen, yo Cuando se paso. ejecutan proyectos, sí, bueno, ¿tú puedes ver el chat Sí, yo o lo te leo, yo la, lo te la leo, yo digo? lo leo, yo lo leo, no se Listo. preocupen, no se preocupen. Listo, cuando se ejecutan proyectos en consorcio entre varias organizaciones, se registra como líder el nombre del consorcio. Si está creado e implementador la organización. Exacto, sí, 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 así la pregunta exactamente. Eso es lo que hemos hecho hasta el momento, ¿listo? De todas maneras, con el MIRE, por ejemplo, que ha sido un consorcio que ha hecho esta pregunta anteriormente, pues la idea es lo que ustedes quieran visibilizar. En mi opinión, digamos ahora que la idea es agregar socio, digamos, el líder, como en la visibilización que se hace de parte de la infografía, pues, pues esa diferencia está perfecta. Sí, anteriormente, pues como no era de pronto lo que querían hacer, algunas veces era visibilizar lo que se está haciendo desde el MIRE, pues esa era una problemática. Pero sí, efectivamente, se crea ese consorcio, por ejemplo, y que ya, por ejemplo, el MIRE ya existe,
Y el MIRE más, exacto, el MIRE, exactamente, exactamente. El MIRE ya más ha realizado esa consulta y entonces básicamente, pero pues ahora tenemos una facilidad extra y es que podemos ya diferenciar cuál es el socio líder y cuál es el socio implementador, que normalmente es, digamos, una organización que está implementando un territorio. Exactamente. Entonces, perfecto. Listo. Entonces yo, ¿en dónde estaba? Sergio, Sergio tiene una pregunta Hay otra pregunta, hay otra también. pregunta. Sergio. Qué pena, Alguien me está alzando la Santiago. mano. Sí, Discúlpame, sí, qué pena, es que no puedo ver. No, claro, claro. sí, buenas tardes. Bueno, yo tengo una pregunta respecto cuando no están los socios en la lista desplegable, ¿qué hacemos en ese caso? Porque, por ejemplo, desde WFP nosotros tenemos muchos socios implementadores que son, por ejemplo, la pastoral social de una diócesis específica. Sí, O tenemos organizaciones muy locales, organizaciones, por ejemplo, indígenas que son sí, muy de base. locales y no hacen, exacto, de base, que no hacen parte, digamos, digamos, ONGs nacionales o internacionales. Entonces ahí, pues nosotros, al momento de registrar, nosotros, pues no podemos Sí, eso no. incluirlas porque no aparecen. Entonces, no sé qué podemos hacer en ese caso. O si ponemos el nombre de las organizaciones en comentarios, o de qué manera, porque son muchísimas. Sí, buena, muy buena pregunta. Normalmente lo que se hace es la solicitud de agregar a la organización, ¿no? En principio, la idea es esa, hacer esa solicitud y dependiendo de todas maneras de ciertas características, pues se tiene en cuenta, pues, pero en general, normalmente simplemente se agregan, se solicita y se agrega. Ujú. ¿Vale? ¿Esa solicitud la mandamos contigo o directamente Sí, con Panamá? sí. No, a los dos. A los dos, o Listo. sea, sí, tienes que copiarnos, o sea, a pues, la oficina de Ocha aquí y a Panamá. Entonces, pues a Silvia, a mí, a Michael y a Florentino en Panamá, exacto, Vale, perfecto. exactamente. Gracias. Bueno, hay otras preguntas, yo veo que han escrito, esperen acá, si quieren alcen la mano y la dicen, yo creo que es mejor, porque me pierdo que escriben mucha cosa, esperen. Listo, eso. Adriana, por favor. Hola, buenas tardes. Tengo la siguiente pregunta. Estoy un poco confundida. El socio implementador sería entre los dos van a ejecutar, ¿sí? El que va a ejecutar y el otro socio sería el financiador también, ¿podría ser? Los dos serían El líder. El implementar. líder, Sería líder, o sí. sea, el que financia sería líder. Si no está implementando, sí sería el líder también. O sea, puede ser ambas o puede ser solo una. Exacto. Pero digamos, ¿quién sería el líder? ¿El que ejecuta o el que No, financia? el que ejecuta es el implementador. O sea, Implementador. básicamente implementador es completamente, es una palabra intercambiable con implementador. O sea, implementador y ejecuta. O sea, es el que va y está ya haciendo las cosas. El que dirige, lidera, por ejemplo, financia en este caso, sería el líder, exactamente. Ok, Listo. muchísimas gracias. Vale, Daniela. Hola, Santiago. Tengo una pregunta. ¿Y si es un proyecto que es interagencial, o sea, ambas agencias ejecutan, pero digamos una aparece como líder, en líder pongo la agencia y en implementador pongo la otra agencia que también Sí, ejecuta? ¿No me sí, entiendes? sí, 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 Sí. Ok. sí, sí. Sí, no habría ningún problema. Sí, exacto. Listo. Entonces continuemos por el momento. ¿O hay otra pregunta? Yo tengo otras, pero pues voy a esperar a que te expongas, no vayas a que me esté adelantando. ¿Va? Sí, pues exacto. Suele ocurrir. Entonces, listo. Continuemos. Listo. Entonces aquí estamos en el clúster de educación de emergencias y estamos buscando el proyecto. Entonces, ¿qué pasa acá? Nosotros desde Project Mobile ya tenemos todos los proyectos que están asociados a este clúster. ¿Listo? Ya tenemos acá toda la información. Entonces, inmediatamente, pues vamos a, sí, los 198 proyectos creo que hay actualmente Project Module y les va a salir. ¿Listo? Les va a salir esta información a ustedes.
¿Listo? Entonces pueden escoger, lo buscan, si está acá tal. Recuerden, importantísimo, que digamos hay personas que dicen, venga, pero a mí no me quedó mi proyecto. Yo pues yo no lo puse nunca y pues nunca lo pasó, ¿lo podemos pasar? Pues no, desafortunadamente en este caso, pues sí, no hay manera, porque pues la idea es que estos estén, pues relacionados desde Project Model y que ya estén tenidos en cuenta desde HRP, pues todas las cuestiones así. Entonces, eso nada que hacer. Pero el caso es que tenemos estos proyectos y pues podemos escogerlos y podemos pues de una vez escoger el indicador y la actividad, ¿no? Todas estas son las actividades que están, digamos, puestas y pues algunos de los indicadores según lo que han ido escogiendo, digamos, según los proyectos como fueron escogidos, ¿no? Entonces aquí hay otros indicadores, dependiendo, cada uno ya tenía vinculado unos indicadores y unas actividades vinculadas, ¿no? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, tengo estos indicadores, puedo poner acá cualquiera de estas actividades que yo tengo acá, que es, no sé, modelos educativos flexibles, etcétera, etcétera. Listo. En la descripción de la actividad, pues tengo que poner la descripción de la actividad de la manera, pues necesaria, pues para que la gente pueda entender qué es lo que se está haciendo. Es una descripción general, no hay, digamos, como un formato específico de descripción, pero la idea es ser concreto, ¿no? Sí, estamos haciendo esto en estos lugares. Básicamente, esto es un proyecto que tiene pensado hacer esto y lo otro. ¿Listo? O más bien, básicamente esta actividad, ¿no? Porque estamos hablando es de la actividad, ¿no? Actividad, modelos educativos flexibles. Lady, claro, cuéntame. Ahí ahora ya sí puedo ver. Gracias. No, básicamente la pregunta es justamente con esto que estás diciendo y que esos proyectos que aparecen ahí en esa lista desplegable, entiendo que no son, o sea, ya están y no los podemos modificar ni incluir nuevos proyectos. Pero hay alguna manera de identificar qué proyectos corresponden, por A ejemplo, las al sector actividades. salud o en dónde puedo identificar, porque a veces me cuesta un poco de trabajo con esos títulos identificar cuáles realmente corresponden, Claro, me corresponden claro. a mí. Y puede darse que de pronto esté reportando en un proyecto que ni siquiera me corresponda. Claro, por ejemplo, tú estás en, ¿qué? En salud, ¿cierto? En el Salud, clúster de salud, sí. sí. Por ejemplo, bueno, nosotros tenemos una lista de esa información, que de hecho nos la dio el clúster, pero de todas maneras, si las necesitas, pues igual la podemos obviamente enviar con todas las actividades y todos los indicadores que corresponden a cada uno de los clústeres. Sí, básicamente esa es la manera, sería la manera, y para que tú los tengas en cuenta y pues ya te ubicas con el codiguito y pues ya con eso ya uno puede. Entonces sí. Entonces, si quieres me puedes enviar un correito y pues yo te los envío, que yo los tengo por ahí. Sí. Sí. Aunque a pesar de que, o puede que si haya de pronto ya muchas personas que requieren como esto, pues los podemos poner en algún lado, le podemos preguntar a Florentino para que la gente los conozca, los tenga ahí a la mano, puede ser, por ejemplo, de alguna manera, pues y los pueda descargar de una vez desde ahí, o bueno, podemos, si consideran la necesidad, pues podemos pues comentarla a los colegas de Rolaco, que no sé si de pronto hay algún tipo de pero al respecto, pero sería buena idea. Listo. Alejandra, claro. Hola, buenos días para todos y todas. Solo tenía como un comentario antes de que continúes con la actividad, con la descripción de la actividad, y es relacionado con la asignación de la actividad y los indicadores. Lo digo porque ese es uno de los errores comunes que hemos encontrado en los reportes, y es que, por ejemplo, tú puedes seleccionar la actividad, si me puedes ayudar ahí, Santiago, cualquiera, Sí. una aleatoria, y no necesariamente se asigna el indicador Ajá. que debe relacionarse. Entonces es algo que puede confundir y que, por supuesto, para los clústeres que hacemos seguimiento, por ejemplo, a temas de asistencia alimentaria y demás, pues es importante cómo relacionarlos. Entonces, mi recomendación sería siempre elegir el proyecto y elegir directamente el indicador.
Cuando eliges, creo que el indicador se asigna aleatoriamente en la actividad. Entonces, nomás sería eso como que guarde la coherencia al momento de registrar. Gracias, Claro. Claudio. Dale, muchas gracias. Sí, súper importante y de todas maneras, pues todos tener muy en cuenta esta recomendación, que sí es muy importante, es, claro, nosotros hacemos el reporte de las actividades, pero a veces no nos damos cuenta que como el mismo proyecto tiene algunos indicadores ya asociados que son un poquito más, que pueden no tener relación con la actividad, pues tenemos que tener muy claro que estamos haciendo una actividad que tiene que tener un indicador que indique, ¿sí? Lo que estamos haciendo. Si digamos, no sé, bueno, la verdad es que la búsqueda activa no sé qué es, pero no sé, entrega de kit de recreo deportivo. Si nosotros estamos aquí buscando un indicador, ¿sí? Que no, digamos que ni siquiera se relacione con eso, ¿sí? No sé, por ejemplo, hay un tema de familias, de fortalecimiento de familias, que, por ejemplo, en este caso, pues uno podría decir, bueno, tendría que ver o no tendría que ver, y sí es muy importante que tengamos en cuenta que si estamos haciendo una actividad, esa actividad tiene que tener una relación con el indicador que estamos reportando, básicamente por una cuestión lógica, y es que tú estás reportando un indicador, lo que hace o te ayuda es a indicar el progreso en una cosa, ¿sí? Si yo no, o el progreso o la incapacidad de hacerlo o que no se ha logrado una cosa. Entonces, si tú tienes un indicador que no indica nada de tu actividad, pues estás haciéndolo mal. Entonces, sí es muy importante. Sin embargo, digamos, esa restricción sí sería buena idea, pues tocaría hacer una revisión profunda con los clusters, pero pues es una cosa que no afectaría nada y pues estaría mucho mejor. Listo. Entonces, básicamente eso. Entonces, tenemos estas como 6 campos importantes que tenemos que tener en cuenta y pues la descripción, ¿no? La descripción, pues lo que les digo, concisa, pero pues que tenga sentido, ¿no? Una actividad donde se espera entregar kits de recreo a chicos entre tanto y tanto que están en estos municipios. Puede ser, por ejemplo, una descripción adecuada, ¿listo? Que se encuentran enmarcados en una situación, que no necesariamente tiene que ser un texto muy largo. La verdad es que puede ser algo que ustedes tengan ahí y que de verdad sirva para que alguien consulte qué es lo que se está haciendo en esta actividad y pues como que le ayuda a uno a entender, digamos, qué es, ¿no? Es básicamente eso. Esta es obligatoria, entonces la va a llenar, listo. ¿Qué tenemos? El estatus, importante, ¿sí? En progreso, completada o en planeación, ¿listo? Básicamente la gran mayoría van a estar así, en progreso. Y pues podemos así revisarla, ¿no? Santiago, Señor. Daniela tiene otra pregunta, creo. Sí, Daniela, no sé. Hola, Sergio, gracias. Sí, Sergio Santiago, qué pena. Santiago, tengo una pregunta ahí en el Activity Description. Usualmente nosotros subimos la información a través del Excel, que era la primera parte que tú mostraste. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros hacemos la misma actividad siempre, pero la descripción de la actividad va variando conforme el mes o el semestre o el trimestre. Sí, Entonces, digamos aquí, entrega de kit recreo deportivo. Entonces, pues a veces, digamos, es para ciertas zonas o con cierto enfoque, pero es la misma actividad. Eso pasa mucho es con los talleres. Cuando hablamos como de talleres o capacitaciones, por ejemplo, en claro, temas de obvio, violencia basada en género, pues va cambiando el enfoque conforme va claro. avanzando la ejecución del proyecto. Entonces, mi pregunta es, en el Excel, pues yo lo subo y lo pongo y no tengo ningún problema, pero cuando uno entra a revisar la actividad acá, como tú la estás revisando, me di cuenta que ese Excel no estaba actualizándome la descripción de la actividad, sino que permanecía la primera que yo puse Claro. la primera vez. Entonces, aquí, ¿cuál es la sugerencia? Vamos a actualizando la actividad de la descripción como un acumulativo o lo borramos y lo cambiamos o no hay necesidad de tocarlo. Pues sí, como si tú lo haces a través del Excel, pero cuando lo haces a través del Excel, luego vas y revisas y te sale siempre la primera, ¿sí? Exactamente, sí.
sea, nunca, No, o entonces, sea, la primera que puse en, no sé, enero es la que se mantiene el resto del año. Nunca me la sí, actualizó conforme el año. claro, ya te entiendo. Técnicamente debería ser así en el sentido de que pues la idea es que la actividad en general pues es la misma, ¿no? Pero tú tienes razón en lo que estás diciendo. Si uno le permite cambiar un poco la descripción de la actividad es porque hay unos cambios generales en lo que te estás haciendo que pueden ser sutiles pero importantes. Sí, ya no se está haciendo un taller en esto, sino un taller en esto. ¿Sí? En principio, pues habría gente que diría que esto es una actividad distinta, ¿sí? Pero pues la recomendación ahí sería que pues revisar si es posible hacer ese cambio, pues que me parecería, o es decir, ni siquiera es un cambio, sino eliminar esa restricción de revisar, pero en general pues ahí la cuestión es la siguiente, que para, pues más una pregunta para ustedes. Cuando se cambia este tipo de cosas, ¿se está haciendo otra actividad o se está haciendo una actividad que es la misma actividad, pero con otro tema? Entonces, esa es la pregunta que no tendríamos que tener No, en cuenta ahí. es que es la misma actividad general, pero la descripción de la actividad va cambiando conforme avanza el tiempo. No sé si me Claro, puedo ya te entender. O entiendo. sea, digamos, yo le puedo poner en los mismos municipios, exactamente a la misma población, pero entonces sigo hablando de violencia basada en género, pero entonces ya no sé, ya no hablo de violencia sexual, sino estoy hablando de violencia económica. Y Ya, entonces en general, yo no tengo más opciones dentro de las actividades que manejamos en el 345W, no tengo más, es esa, y cabe ahí y cumple. Pero la descripción sí cambia porque mis acciones en la minucia, en el detalle, están cambiando. claro. Sí, la cosa es que como el 345W nos va a mostrar, pues tienes ahí dos opciones que no, digamos que ahí sí ya, que es como dentro de 345W, cuando nos sale la actividad, nos va a salir como una actividad que está, digamos que independiente de los cambios que se hayan, solo salen en una fila, es decir, siempre la actividad no, así tú la cambies, pues va a salir como una fila, entonces solo hay una descripción, una columna de descripción para esa fila. Sí. Eh, Básicamente, pues tendrías dos opciones. Lo que si tú consideras que estás cambiando, o la otra cosa es hacer la descripción lo suficientemente general como para que esté contemplado lo que estás haciendo en todas las partes del proceso. Ok. Sí, esa puede ser una buena opción, como ¿Sí? generalizarlo más. Listo, dale. Exacto, como tratar de no ser tan específicos, sino más bien, Ujú. esto es una actividad que incluye hacer estas cosas. Listo, dale. Listo, listo. Gracias. Vale, no a ti. ¿Otra pregunta o continuamos? Esperen que yo no puedo ver acá. Listo, perfecto. Estoy como despeinado, qué pena. Listo. Pues continuemos. Entonces, importante también una cuestión que tiene que ver mucho con la actividad es el tipo de recurso. Nosotros tenemos estas opciones de tipo de recurso, comida, financiero, humano, recursos médicos, no alimentarios, informativos, asistencia técnica, colegios, tecnologías de la información, recursos físicos o liberación de tierras. Tenemos estas opciones, ¿sí? Em, pero tenemos que tener mucho cuidado con que esta actividad, ¿sí? Pues tenga que ver con el recurso que se está dando, ¿no? Y tener claridad con eso al respecto. Sí, de todas maneras, esto es una cosa que se logra como en general haciéndolo y preguntando. Entonces, si ustedes tienen en algún momento una pregunta sobre, venga, ¿qué tipo de recurso tiene que ver con entrega de kit de recreo deportivo? Pues es importante que lo tengamos en cuenta. Por ejemplo, busquemos School, por ejemplo, aquí hay unos que son acá, aulas temporales, hardware, instrumentos de música o kits, por ejemplo, ¿sí ven? Entonces, esto y ahí tener una idea del ítem y el detalle, ¿listo? Para que lo tengamos claro. Listo, ya vamos a ver ahorita una parte más que podemos agregar cosas. Aquí siempre pide una cosa y pues aquí podemos, por ejemplo, decir entrega de clips de recreo, listo. Entonces, eso es súper importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Que la información que estamos poniendo acá tenga algo de sentido con esto. ¿Qué es la cuestión al respecto? Y es que en realidad
pues uno diría como, pucha, me toca cada vez que reporte esta vaina, no, no, yo qué voy a saber. No, realmente, cuando ustedes comienzan a reportar estas actividades, pues la verdad, la primera vez que lo hagan es la que requiere más trabajo cuando ustedes definen este tipo de relaciones, pero de resto no es tan complicado, ¿no? Y de todas maneras, pues también se puede mirar opciones para robustecer un poco las posibilidades. El problema es que como hay tanta variedad de lo que se hace en estos escenarios de reporte, pues a veces si tú llegas a ponerle algún tipo de restricción, a veces como que acabas con un poco con lo que realmente refleja la realidad de lo que se está haciendo en territorio. De todas maneras, es importante tener en cuenta. Entonces pongamos acá cualquier cosa y... Santiago, hay dos preguntas. listo. ¿Listo? Listo. Claro. Entonces, Adriana. Adriana, pues, ¿estás hablando? No te escucho. Hola, qué pena. ¿Ahí me escuchas? Sí. Sí, digamos si yo tengo un proyecto, pero en este proyecto tengo varias entregas, entonces el formato me da solo la opción de elegir una, o sea, si yo tengo entregas de kit de higiene, pero también tengo filtros en la misma comunidad, o digamos si es para un colegio, pero en ese colegio no solamente voy a entregar kit de higiene, pero también voy a mejorar, no sé, las unidades sanitarias, no Ya. sé, no, Sí, el formato no me da la opción para escoger esas múltiples opciones. En principio, realmente lo que tú estás haciendo, reportando acá, no son proyectos, porque los proyectos son cosas más grandes, sino actividades. Entonces, todas las actividades que tú estás reportando, todo lo que tú estás diciendo, básicamente son actividades dentro de un proyecto. Ujú. Entonces, pues tú las tienes que poner como actividades aparte, porque son cosas aparte, Y si tengo básicamente. varios proyectos con la misma actividad, o sea, tengo que No, hacerlo pues por actividad y por región, ¿sí? sí, sí. Sí. O sea, digamos, si yo tienes dos proyectos, un proyecto tal y otro, pues que sería un poco extraño que lo pasara, pero puede pasar. Por ejemplo, tienes dos proyectos que hacen lo mismo, que tienen más o menos las mismas actividades, pues son dos proyectos diferentes que tienen actividades que son parecidas o que están relacionadas, pero son diferentes. Por ejemplo, ¿qué diferencias podrían tener? El número de personas a las que están llegando y los lugares a donde están, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, tú dices, no, yo tengo estas actividades, dos proyectos, entrega de kit de recreo, por ejemplo, pero uno es Antioquia y otro en Atlántico, por ejemplo, o uno en un municipio y otro en otro. eh, puede ocurrir, pero en el caso es que si tú estás en una actividad dentro de un proyecto, lo tienes que reportar como una actividad de ese proyecto, y si estás haciendo la misma actividad por parte de otro proyecto, pues tienes que igual reportarla otra vez, porque porque no es lo mismo, No son es lo dos mismo, cosas distintas, ¿sí? diferentes. No es lo mismo, no es lo mismo. Sí, no es lo mismo. Listo. Y tengo la Exactamente. Entonces siguiente pregunta. Si sí, dale, tengo, dale. digamos, ese proyecto con la misma entrega digamos, del kit, pero es en varias regiones, me da la opción el formulario. Digamos, si yo tengo Sí, en 5 departamentos, esa me da la opción de esos kits. Ok, exacto. Exactamente. Digamos gracias. que estamos haciendo esta entrega de créditos. Entonces tenemos acá, mira, que ya íbamos a esa parte. Ya íbamos a esa parte, pero, perdón. La otra era la pregunta de William, perdóname. Sí, Santiago, muy buenas tardes. Un favor, hay una plantilla donde que se puede descargar en Excel, donde están todos los campos con todas las opciones de las actividades y los indicadores. No, por el momento no, por una razón específica. Dependiendo del clúster al que tú pertenezcas, la plantilla cambia. Entonces, pues lo que hemos pensado por el momento y lo que, digamos, que hemos hablado, por ejemplo, en el GTMI y en varias opciones, es los clústeres pueden desarrollar esas plantillas
y de una vez pues dejarlas disponibles para sus personas. El problema es que como los campos cambian, no sé, de pronto si te muestro rápidamente, los campos cambian según lo que tú llenes, el clúster que tú tengas. Entonces, por ejemplo, pongamos protección. Entonces, pero ahora obviamente me borra todo, pues áreas, hay unos que tienen el área de responsabilidad, entonces importante que lo llenen. Por ejemplo, protección tiene unas áreas de responsabilidad, entonces pues para que la tengan en cuenta aquí, ¿no? Este campo, por ejemplo, no aparece para los otros clústeres que de pronto no tienen un área de responsabilidad. Llenemos acá rápidamente, te muestro. Tunga, listo. Entonces tenemos acá, esto ya aquí me llena. Y estos campos, estas columnas salen básicamente muy generales. Estas son las que tendríamos que tener muy generales. Ya vamos a eso, pero resulta que si yo hago lo mismo con otro clúster, por ejemplo, esperen, quitemos esto acá, esperen, que no me deja cambiar el clúster, porque tengo el área de responsabilidad ya abierto. Santiago, mientras tú, Sí. limpias ahí, yo quisiera hacer una intervención chiquitica frente a lo que Claro, preguntó claro. William. William, creo que tú eres de Visión Mundial, ¿verdad? Sí, correcto. William, desde el foro, yo hice la plantilla para este año con los campos que están disponibles Buenísimo. para todos los sectores. Entonces, voy a reenviártela a tu correo. Igual hay unos 2 campos que nos faltan, que son los de indicadores, que se los pedimos a OCHA hace un tiempito, pero no nos los han enviado. Entonces, tan pronto nos envíen el listado de indicadores, actualizamos la plantilla. Pero de resto, toda la información general la puedes cargar desde ahí. Entonces voy a tomar tu correo de esta reunión, si me lo permites, y te reenvío el correo que les había enviado, ¿vale? Sí, súper, muchísimas gracias. Bueno, y al respecto de eso, tienes que tener en cuenta, tú has estado revisando ahorita recientemente porque hay unos nuevos cambios. Sí. Para hacer esa plantilla. Listo, Sí, perfecto. y hemos estado actualizando la plantilla, ajá. Buenísimo, buenísimo. Entonces, listo. Entonces hagamos acá, por ejemplo, esto y continuamos. Entonces, mira, sí, exacta. No, buenísimo esta noticia. Mira que acá, si ves, sale una diferente distribución de columnas cuando es un clúster diferente. En general, la información es casi que totalmente igual, pero hay unos cambios que hay por unas peticiones de algunos clústeres, que eso igual no, en principio, no cambia cómo se hace el reporte final, porque de todas maneras las desagregaciones les sirven a ellos, pero nosotros pues simplemente lo reagregamos, ¿no? Pues para, digamos, pues para poder hacer los cálculos normalmente que hacemos en la información, pero esta información es súper valiosa para los clústeres como tal, para ellos poder conocer las, digamos, diferentes o tener la información valiosa que ellos normalmente utilizan para el X o Y. Entonces, listo, tengamos eso para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? Entonces, esperen que creo que había más preguntas. Creo que quedaba otra más. William, Sergio. Sí, colegas. Bueno, mi sugerencia allí también es que en los campos donde preguntan dónde y quién, ahí se debería poner el socio implementador. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, digamos, hay varias actividades que son las mismas en territorio nacional, pero que cambian por territorio y socio implementador. Entonces tenemos la misma modalidad, por ejemplo, entrega de alimentos en especie en Chocó y también la tenemos en Arauca, ¿ya? Entonces, claro, cuando yo pongo la información en el 345W y hago el registro de la actividad, me tocaría meter una información, o sea, una actividad por el socio y el lugar. Mientras que si se pondría, digamos, se dejaba la actividad y la modalidad y adentro y dentro del dónde y los lugares incluir el socio implementador, pues simplemente yo incluyo al socio implementador y le digo que es en Arauca y que digo ese socio es el socio, por ejemplo, Pastoral Social es en Arauca y en Quibdó es con Pastoral Social Chocó, un ejemplo. Entonces, porque si me pongo, si pondría
porque como está formulado ahorita, hay que poner el socio hacer un registro en las actividades por socio implementador, ¿ya? Lo cual pues creo que es desgastante, porque literalmente tocaría mirar por ese socio implementador con esa modalidad y fuera de eso, pues también tenemos socios con los que manejamos diferentes modalidades. Hay socios con los que manejamos cash, o sea, efectivo y bonos, y también entregas en especie. O sea, habría que tener tres actividades por cada socio para diferentes lugares. Entonces habría, digamos, una lista interminable de actividades, digamos, cuando yo incluya las actividades en el 345W. Entonces mi sugerencia allí sería, dentro del reporte donde dice dónde y lugares, es poner el socio implementador para que, digamos, nosotros ya sepamos cuál es el socio y la modalidad, porque la modalidad ya la tenemos definida en las actividades desagregadas. Bueno, puede ser una sugerencia interesante. El problema es que, de nuevo, la actividad, nosotros reportamos es las actividades, ¿sí? Importante tener en cuenta eso. Entonces, tenemos que reportar la actividad y, digamos, entregar kits en Chocó por parte de esta organización, por parte de X o Y, no es lo mismo que hacerlo con otra organización y en otra parte. Entonces, para que lo tengamos en cuenta de todas maneras. Sí, pero tú me estás diciendo que la desagregación, digamos, es el mismo sector. La desagregación no va a cambiar por el sector. Que tenemos la desagregación, es el mismo sector, en este caso es seguridad alimentaria, y la desagregación de seguridad alimentaria tiene los mismos rangos etarios y la misma información de base que pide pueblos indígenas, afrodescendientes y todo. O sea, no va a cambiar independientemente del territorio o el socio. Sí, Cambia si, digamos, ya sea una intervención de recuperación temprana. Eso sí ya es diferente, creo yo, ¿no? no, sin embargo, es como un tema de categoría. El problema es que siguen siendo dos actividades y estamos reportando una actividad. Entonces, como son dos actividades distintas, pues yo no puedo ponerlas en un mismo lugar. Digamos que podríamos tratar de pensar de una manera, pero digamos que en este caso, pues ya no es el espacio, pero de que uno pudiera ahorrarse un poco esa situación, podría ser. Pero en términos generales, lo que estamos haciendo es decir, se hizo esto con esta organización en este lugar o en estos lugares. Si tú cambias alguna de esas situaciones, por ejemplo, sobre todo el socio implementador, pues ahí ya cambiaría la actividad. Entonces estarías poniendo otra actividad. Entiendo que uno podría encontrar maneras para hacer como más fácil esa situación, pero en principio lo que estás haciendo es como pasar dos actividades como una. O sea que ese sería el problema, realmente. ¿Mm? Listo. Pero alguien había alzado la mano además. Bueno, está bien. Entonces continuemos. Continuemos. Listo. Entonces nosotros aquí ponemos save y continuar y en principio debería continuar. Pero pues debe ser un tema de conexión. Listo, ahora sí. Entonces entramos acá, llegamos acá y tenemos toda esta información. ¿Listo? Tenemos toda esta información. Y básicamente, ¿qué estamos haciendo? Reportando toda la información con respecto a esa actividad que hicimos, ¿no? Nosotros podemos pasar de una vez cuando estamos editando, por ejemplo, información, podemos agregarles otros nuevos lugares con el tiempo y podemos además agregarles nuevos meses, ¿listo? Y además de eso, importante, que a veces la información mejora con el tiempo sobre cosas que ya se han hecho y ustedes pueden también ir agregando nueva información, ¿no? Entonces, el ID no se preocupen, el ID lo pone automático en su momento. Imagínense que resulta que yo digo, no, además yo tuve, pues la idea es que quede en orden, entonces que comenzaran por febrero.
Pero en principio, digamos, no. Digamos que yo también tengo otra, aquí mismo en marzo, que tiene tipo de recurso. Importante tengamos en cuenta esta información, que es que si algunas personas que ya lo han hecho y se acuerdan, antes salía emergencia de la Mojana y COVID-19, ahora solo salen estos tres: desastres naturales, violencia armada y movimientos migratorios mixtos. ¿Listo? Tener en cuenta esa información. Hay una cuestión importante ahorita que tenemos que tener en cuenta de las personas que se reportan en 345W, pero pasemos primero a la parte operativa, ¿listo? Entonces tenemos esta información, ¿no? Digamos, por ejemplo, yo puedo decir que Pero esto Santiago, estaba... una pregunta. Yo Señora. creo que ahí es importante hacer la aclaración de una vez de que se registran movimientos migratorios mixtos. Creo que este es como el momento para que la gente lo tenga súper claro. Bueno, me parece, está bien. Básicamente el tema de movimientos migratorios mixtos es, digamos, personas que son o refugiadas o migrantes, pero que estén relacionadas a desastres o violencia dentro del contexto colombiano. ¿Listo? Básicamente. Básicamente, es las personas que se registran. Y pues las cosas relacionadas con esto, que estén dentro de los proyectos que están en el HAPI, que están en estos proyectos específicos. Si están por fuera o si no están, y si se encuentran dentro de los proyectos que tiene el GIFM, pues no se van a... eso se reporta pues con el GIFM, ¿sí? ¿Listo? Entonces, pues básicamente esas son las dos condiciones necesarias, como que sean... personas dentro de movimientos migratorios que están contempladas dentro de los proyectos ya, o las personas que son refugiados migrantes que estén dentro del contexto de violencia armada colombiana y dentro del contexto de desastres naturales. Pero yo ahí tengo una duda, porque no sé si Daniela nos pueda aclarar eso, porque entendemos que aquí se registra cualquier persona, sin importar la nacionalidad, que haya sido atendida porque resultó afectada por una situación de violencia armada o porque resultó afectada por una situación de desastres naturales o antrópicos, sean colombianos, venezolanos, haitianos, eso es lo que registramos acá, ¿cierto? Sí. Si yo lo registro como movimientos migratorios mixtos, yo no voy a saber si eso responde a una emergencia por violencia armada o a una respuesta por desastres naturales, porque el tipo de población o la nacionalidad de la población es un poco confusa para el tipo de respuesta. No sé, Dani, si tú Sí, por desde ejemplo, protección nos tú puedas puedes aclarar. hacerlo. Yo siento ahí, qué pena Santiago contigo, pero Sí. yo sí siento que ahí solamente debería haber dos opciones, una que sea conflicto armado, violencia armada y otra que sea desastres de origen natural, porque lo que tú mencionas, para eso ya está la columna de Main Vulnerable Group. Exacto. Exacto, que ahí pueden poner si están atendiendo a refugiados y migrantes en el marco del conflicto armado, porque eso del principio sí, yo creo que manda un mensaje confuso para los socios entre lo que va reportado aquí y lo que va reportado en Activity Info, que sí tiene que haber esa claridad, que todo lo que es de respuesta, o sea, las actividades de respuesta por pues afectaciones generadas en el marco de la migración, ya sea por la emergencia de Venezuela u otros movimientos mixtos, va reportado en Activity Info. Aquí pueden haber personas refugiadas y migrantes atendidas, pero lo que decía Ingrid, en el marco de conflicto armado o desastres, y ellas se resaltan en Main Vulnerable Group y ya. Entonces, no sé, yo sí Sí, creo que sería sí, mejor completamente quitar de esa acuerdo. opción Eso ahí. sí, eso sí es una cuestión importante revisar, porque digamos ahí sí como hay una ambigüedad al respecto. Tiene toda la razón. Tiene toda la Santiago, hay razón. otra manita levantada. Listo. Claro, por supuesto. Roosevelt. Sí, señor. Santiago, una pregunta sobre lo que estás mencionando en este punto de alimentar esta matriz, y es que en la capacitación que se hizo un par de semanas, una colega del GIFEM habló de que se iba de pronto a hacer una propuesta para que se homologara de pronto la forma como ellos estaban categorizando el tema del desagregado por etnia. Entonces, digamos que OCHA lo estaba contemplando en filas, pero GIFEM lo tenía en columnas. Era para saber si habían podido acatar esa recomendación para que sea más unificada esta alimentación de la matriz.
Sí, exacto. Sí, ya, igual, de hecho, esa sugerencia inicialmente la había hecho a Florentino inicialmente, sí, pero pues de nuevo nos estamos eh, adelantando un poco, pero mira, sí, acá ya están así estas desagregaciones étnicas por columna. Sí, que es mucho más fácil y además permite es mejor, definitivamente es mucho mejor, porque permite digamos, el procesamiento de la información de una manera un poquito más clara, ¿no? Entre menos filas tú generes que tengas luego que reagrupar y contar agrupadas, pues mejor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque te evitas tener que hacer, por ejemplo, tablas dinámicas o agrupar en algún paquete estadístico, etcétera, etcétera. Y pues permite también, pues, como eh, evitarte, por ejemplo, hay personas que no se van a poner a mirar un index, por ejemplo, y decir, estas son las mismas cosas. De una cuentan todo y de una les queda y bueno, lo que fue. Entonces sí es verdad que llegaba de pronto a afectar un poco y podría haber gente que dijera, no, tantas actividades, pero eran, digamos, muchas de esas eran dos o tres grupos, digamos, étnicos que estaban con la misma actividad. Entonces sí, definitivamente esa era la mejor opción. Entonces, listo, tenemos esta información. Ay, esperen, ¿hay algo más de preguntas? No, listo. Entonces, continuemos. Eh, bueno, tipo de establecimiento, ambulatorio, casa, bueno, toda esta información, esto realmente pues está relacionado con los lugares. Pues si ustedes pueden ver, aquí yo puedo agregar un lugar nuevo e incluso yo podría agregar otro nuevo lugar pues hubiera podido haber agregado pues, desde la información que ya puse anteriormente, ¿no? La idea es que pues ya aquí sea para ir agregando, pues como no lo guardé, no me guardo, em, pero pues la idea es que uno pueda ir agregando o podría haberlo agregado desde anteriormente para que me quedara de una vez pues los campos diligenciados de los 2 o 3 municipios que ya puse. ¿Listo? Entonces pues la idea es que ustedes vayan revisando la información de esa actividad que se está haciendo regularmente, pues eh, digamos periódicamente, ¿no? Entonces entonces así, por ejemplo, entonces pongamos a ver, por ejemplo, Antioquia, Medellín, y vamos llenando. ¿Listo? Este tipo de información, pues es súper general, departamento, municipio y tipo de establecimiento, asilo, bueno, lo que sea. Y bueno, esta parte de alimentos fortificados es simplemente fue porque nosotros creo que en, eh, pusimos acá el tipo de recurso, la unidad, pues pusimos que era alimentos fortificados, ¿no? Entonces, pues nos va a preguntar, obviamente, si yo estoy dando ese tipo de recursos, si yo estoy dando alimentos fortificados, pues ¿cuántos di? Entonces, 3, 4, 5, 6 en la unidad que ya teníamos, digamos, pensada, ¿sí? Entonces, por ejemplo, eh, Resource Unit Type, pues, por ejemplo, eso, alimentos fortificados, ¿cuántos di? ¿No? Entonces, básicamente, eso es lo que me está preguntando ahí. Como se supone que por actividad, pues estoy haciendo una entrega de una cosa, pues me lo va a preguntar para cada uno, ¿no? Para cada uno porque se supone que eso es lo que estoy haciendo en esa actividad, ¿no? De todas maneras, de nuevo, pues no está mal repetir, pues traten de ver qué es el tipo de actividad, el indicador, el recurso que se está dando, pues todo tenga que ver, ¿no? Porque si no, pues se está haciendo como al azar cualquier cosa, ¿no? Entonces, aquí pongamos, ay, volví a borrar, bueno, entonces aquí pongamos 23, grupo vulnerable principal, aquí podemos poner varios, ¿sí?
víctimas de confinamiento. Acá hay bastantes grupos afectados por ataques contra la población civil, afectados por desastres de origen natural, afectados por eventos de desastres naturales o antrópicos, afectados por restricciones de acceso, asociaciones de mujeres, comunidades de acogida, funcionarios públicos, líderes o defensores de derechos humanos, líderes sociales en riesgo, líderes sociales en víctimas, niños, niñas y adolescentes y víctimas de reclutamiento, personas adultos mayores, personas de beneficios a soluciones duraderas, personas desplazadas internas, personas en riesgo de confinamiento, personas de desplazamiento forzado, en riesgo de desplazamiento forzado, personas en riesgo de restricciones a la movilidad, personas en riesgo de ser víctimas de ataques contra la población civil, personas en riesgo de violencia sexual y de género, personas en riesgo por contaminación por armas, MAPMUSE o AEI, personas víctimas de doble afectación, población beneficiada ERM, refugiados inmigrantes provenientes de Venezuela, víctimas de confinamiento, víctimas de desplazamiento forzado, víctimas de contaminación por armas. Miren que aquí está en riesgo, no en riesgo. Y víctimas por violencia y géneros delitos contra la integridad sexual. Entonces, pues tenemos todas estas opciones, ¿no? La idea es que, pues, por actividad en general se da a un grupo vulnerable principal y súper importante, aquí me están preguntando indirectos, ¿no? Beneficiarios indirectos. Normalmente, ¿qué pasa? A veces, digamos, uno puede contar más o menos cuántos son los beneficiarios indirectos de una situación y dependiendo de la información que ustedes dispongan, pueden tenerlo o no, ¿sí? Pueden tenerlo o no. Entonces, lo mejor es, pues, obviamente no inventar, no poner información como más o menos indirectos, pues, digamos que siempre ocurre con los beneficiarios o me ha ocurrido en otras situaciones, en otros espacios, por ejemplo, que las personas cuando calculan sus beneficiarios indirectos, pues suelen ser como muy generosos consigo mismos. O sea, por ejemplo, decir, no, mis beneficiarios indirectos obviamente es toda la humanidad, porque pues al mejorar la vida de alguien, yo mejoro la vida de toda la humanidad. Entonces uno, no, mijo, no. Sí, no me venga aquí a poner 8.000 millones de personas, ¿sí? Como ahí Entonces, es importante tener muy en cuenta que pues aquí simplemente estamos haciendo una idea general de beneficiarios indirectos, ¿no? Entonces, pues aquí como pusimos, entonces tenemos aquí una cuestión que es importante que se pidió desde el clúster, que es centros educativos, número de centros educativos, número de centros territoriales, familias, todo esto para llenar, ¿no? Bueno, sobre todo estas dos cosas se pidieron desde el clúster como para poderlos llenar, ¿listo? Como para tenerlo en cuenta. Entonces no a todo el mundo le van a salir, pero pues la idea es como dentro de esta actividad también, porque muchas de estas actividades se hacen focalizadamente, no digamos a una comunidad de personas, sino que se hacen también en números de centros educativos o centros territoriales, ¿no? Pues tenemos aquí la información de familias también, cuántas familias se han beneficiado. Recuerden una cosa súper importante, ¿sí? Que es el número de beneficiarios directos y el número de nuevas personas alcanzadas, vamos a eso, pero recuerden que es muy importante que tengan en cuenta que, obviamente, por ejemplo, cuando estamos hablando de familias, no es como cuántas familias y cuántos individuos, sino que estos números de familias es como una manera en que estamos cuantificando de este número las familias que hay. ¿Listo? Porque, o si no, digamos, hay personas que comienzan a decir, no, tengo 3 familias y 40 personas, pero entonces son como 40 personas que cuentan como individuos y 40 y 3 familias, no. Entonces, esas 40 personas, se supone que ahí también hay unas familias, pues esas familias se cuentan aparte, ¿no? Tengan en cuenta porque no son números que se vayan a sumar. Básicamente es la cuestión, ¿no? Estos números no se van a sumar, sino que son maneras de cuantificar, digamos, dentro de todas las personas beneficiadas, cuántas familias están dentro de esas personas, ¿no? Importante tener en cuenta para que lo tengamos en cuenta. Entonces, bueno, por ejemplo, acá pues podemos dejarlo así, centros educativos, por ejemplo, 1, centros territoriales 2, pues si no hay información o si no tiene, digamos, no viene el caso, pues no, pongamos 4 familias, y acá es la cuestión que se estaba hablando de la desagregación, que es súper importante y pues que sirve mucho también, ¿no? ¿Cuántos son afrocolombianos? ¿Cuántos son indígenas? ¿Cuántos son ron? ¿Cuántos son raizales? ¿Cuántos son palenqueros? Básicamente fue la información que se dejó en ese momento de las desagregaciones existentes. ¿Listo? Importante también, ¿no?
tener en cuenta una cosa, y es que si yo estoy hablando de números de personas que, digamos, ya vamos a esto, pero si yo estoy hablando de estas personas, de desagregaciones, quiere decir que esto tiene que ser menor o igual al número de nuevas personas alcanzadas, básicamente. ¿Listo? ¿Por qué? Pues porque es lógicamente inconsistente que pues podamos decir que por una actividad se logró más personas de las personas alcanzadas. ¿Listo? Entonces, pues tenerlo en cuenta, muy importante. ¿Listo? Entonces, estas son las desagregaciones que tenemos. Podemos poner, por ejemplo, personas, no, 30 personas afrocolombianas. Si ustedes de pronto a veces es mucho mejor llenar las cosas con cero que dejar vacío. Y entonces vamos a esta parte que es bien, bien importante, que a veces muchos de las problemáticas se encuentran ahí. Cuando yo estoy pensando en las personas alcanzadas, es el acumulado de todas las personas que yo he ido alcanzando. ¿Listo? Es decir, que la actividad ha ido alcanzando estas personas en total. Cuando yo estoy hablando de nuevas personas alcanzadas, es las personas que yo logré en marzo, ¿sí? Eh, como, eh, como con todas estas desagregaciones afectados por desastres, no sé qué, en marzo, en esta actividad que tienen estas condiciones acá, ¿listo? Entonces, no es lo mismo, sino que este número es realmente el que estamos contando y que se estamos sumando acá, ¿no? Que deberíamos estar comenzando a sumar acá, nuevas personas. Llevo estas personas, luego hice tal, entonces ahora llevo un acumulado más, de pronto en Bogotá volví a hacer una parte de esta actividad, volví a hacer, pues entonces no es como que estos dos, este debe ser, digamos, eh, el que se hizo ese en ese momento, luego en el que se hizo este momento, y este básicamente sería como el acumulado, para que lo tengan en cuenta. Entonces, de eso se sigue lo siguiente. Y es que cuando estamos reportando acá, estamos reportando la división desagregada, pues en este caso bastante mucho más amplia, de esas nuevas personas alcanzadas, ¿no? Entonces, estamos diciendo, en el mes de marzo del año 2023, con este recurso, con esta actividad, alcanzamos a estas personas, ¿listo? A estas personas. Tantos, y de nuevo, como lo mismo que con las desagregaciones de étnicas, pues este número debe ser por lo menos menor o igual al de nuevas personas alcanzadas, porque es decir, digamos que eso es una problemática, y ya pues digamos que antes de cuando sigamos un poquito a los puntos claves para tener en cuenta, es que una de las cosas que yo me he dado cuenta es que a veces no equivalen, ¿sí? Entonces, cuando tú sumas, tal vez porque la persona no se dio cuenta, tal vez porque en algún momento se hizo un ajuste y no se hizo el ajuste a las nuevas personas alcanzadas, pues la desagregación por edad, o en este caso nuevo, por ejemplo, por etnia, no equivale a más de las nuevas personas alcanzadas, pues lo que pues no tiene sentido, porque se supone que eso es lo que estamos reportando en este caso, ¿no? Entonces, todo lo relacionado a estas personas, ¿no? Importante. Entonces, pues bueno, tener en cuenta esto, las desagregaciones sectarias a veces no las tenemos, ¿listo? A veces no las tenemos, normal que no las tengamos, en algunos casos no las tenemos, no pasa nada, pues no es un campo obligatorio, pero en el caso en que las tengamos, pues tratar de verificar que esa información sí corresponda con las nuevas personas alcanzadas, porque si no, no tiene sentido, si no, no estamos... estamos dando una información que luego no nos va a servir para nosotros hacer reportes o para saber, por ejemplo, en temas de violencia basada en género, por ejemplo, que ha habido algunos problemas con eso, porque tratamos de decir, bueno, queremos saber cuántas mujeres menores de tanta edad o cuántas personas, y luego resulta que nos da más que las nuevas personas alcanzadas, entonces pues terminamos como, bueno, este dato no nos sirve desafortunadamente. Entonces, súper importante tener en cuenta eso, ¿no? ¿Cuántas personas en discapacidad? Y comentarios generales. Básicamente, eso es en general lo que nosotros requerimos para esta, digamos, reporte de actividades, ¿no? Digamos, pongámosle
la información rápida y yo ahorita lo borro. Por ejemplo, digamos que no tenemos beneficiarios indirectos, tenemos este número de personas. Por ejemplo, aquí son 3 y acá 3 porque apenas voy esta primera versión. Y bueno, y también, ¿no? Nos tiene que dar, ¿no? Yo puse aquí que eran 4 familias y 30 personas, entonces me tiene que dar algo, ¿no? Entonces, pues no pueden ser 4 familias, no puede haber menos familias que personas, entonces no puede haber más personas que familias, perdón. Entonces, pues digamos que acá tenemos 40. ¿Listo? 40 personas. Yo puse que eran, sí, no 30. Puse que eran 30. Ah, bueno, porque algunos no son afro. Entonces puede ser, puse así, por ejemplo, y acá 40 también. Entonces, pues ya al menos uno tiene más claridad. Y pues de esta segregación, según lo que yo tenga, pues puedo llenarla o no. ¿Listo? Pues eh, obviamente si tienen la información está bien. Si no la tienen, y es imposible que la encuentren porque la idea es que pues también como propósito desde las organizaciones siempre tener como la información que ustedes puedan como requerir, pues sí sería importante que pues que no la llenen inventando, ¿no? Porque eso sí es peor, precisamente porque a veces la información no se da como debe ser. ¿Listo? Entonces, básicamente es sencillo. Es bastante sencillo. Guardamos los datos y en principio debería guardar y ya quedó registrado. Bastante sencillo, ¿no? Y aquí pues hay un resumen de la información que me sirve un poco para pues yo poder tener claridad de lo que yo estoy registrando. Entonces, eso es básicamente en general eh, sobre la alimentación común y corriente que tienen que hacer. Digamos que a veces existe la preocupación de que uno se pueda demorar muchísimo haciéndolo, pero digamos, una vez que ustedes le cogen el tiro y ya comienzan a hacerlo, pues realmente no es mucho el tiempo que se puedan demorar haciendo esta alimentación. Bueno, digamos, yo lo digo como alguien que nunca lo ha tenido que hacer 40 veces en el día o cosas así, pero pues lo que tengo entendido, ¿no? De todas maneras, sí, sí, tampoco quiero ser em, como, como despreciar el dolor de los demás, porque puede que sí sea difícil de todas maneras en algunos casos, pero es algo que se aprende y que se puede hacer rápidamente. Lo mismo pues pasa acá, ¿no? Si nosotros tenemos el clúster, pues yo puedo ir y ya de una vez cuando yo tengo la información adecuada, pues yo podría llenar desde acá. ¿Listo? Llenar desde acá y tener toda la información y pues oprimo check data y me va a quedar. Importante en este caso que si no vamos a llenar nosotros así, pues tengamos como la experiencia, sepamos, ya lo hayamos hecho varias veces, ya, sí, porque a pesar de que esto puede llegar en algunos momentos a ahorrarnos tiempo, pues tenemos menos control sobre si nos quedó bien o mal, ¿no? En este caso. Entonces, antes de pasar al ratico, pues yo no sé si ustedes tienen más preguntas y pasar a unas recomendaciones generales y obviamente pues ya queda grabado y ya. Ingrid, porfa. Sí, Santiago, justo frente a lo que estabas diciendo hace un momento, es por lo que es tan importante la plantilla y el copy-paste. Para quienes no estaban en 2020, eso del copy-paste fue un acuerdo que logramos para el reporte de 2021, justo porque hay muchas organizaciones que, como los casos que mencionaban ahorita, porque cambia el departamento o cambia la población o cambia el municipio, pues tienen que subir muchas actividades y llenar el formulario más de 10 veces, pues va a tomar muchísimo más tiempo para las organizaciones y no todas las organizaciones, por lo menos no todas las del foro, tienen equipos especializados o dedicados exclusivamente a monitoreo. Claro. Entonces, lo del copy-paste es una forma en la que contribuimos a que el trabajo de las organizaciones sea mucho más fácil y así también logramos lo que queremos desde las estructuras de coordinación y es que se reporte la mejor información, lo más oportuno posible y demás. Entonces, yo sí creo que es como súper importante de repente si pudiéramos tener una reunión con Florentino para ver, por ejemplo, ese listado de los indicadores por sector o si pudiéramos ver cómo le podemos hacer también como
si se pudiera descargar la plantilla, probablemente Florentino puede hacerlo porque en 2021 se hizo, si se pudiera descargar la plantilla actualizada, no porque la que nosotros hicimos no funcione, sino porque probablemente esa ya va a tener todos los campos de indicadores y actividades, que es lo que a nosotros nos falta. Entonces, en ese sentido, mi recomendación sí sería esa, porque en la medida en la que es más fácil para los socios subir grandes cantidades de información, pues OCHA va a tener que hacer un menor trabajo de seguimiento para que los socios suban la información a tiempo y poder sacar la infografía, que, bueno, todos los productos de información que son tan importantes para hacer visible como no solamente la situación humanitaria, sino la respuesta. Entonces, yo sugeriría que de verdad pudiéramos como transmitirle ese mensaje a Florentino, porque creo que él la puede descargar, queda muy, ¿cómo decirla? Hay que ponerla bonita, pero incluso nosotros también nos ofrecemos desde el foro si se necesita ponerla bonita, porque para nosotros es importante que para los socios esto sea lo más fácil posible y no recargarles con trabajo. Claro. Gracias. Bueno, no, a ti, Ingrid. Sí, 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 completamente de acuerdo. Daniela. Hola Santiago, tengo una pregunta. Es que es otro caso que me pasó, que se Ujú. me acabo de acordar, qué pena. Es cuando nosotros vamos a registrar en el Excel, registramos por clúster, ¿cierto? Entonces, me pasó que tenía actividades, bueno, proyectos que no estaban dentro del HRP, porque son nuevos y no alcanzaron a entrar, Ujú. y otros proyectos que sí son del HRP. Entonces, yo lo que hacía era subirlo ahí en el copy-paste, pegaba y copiaba la información tal cual, o sea, escoge cualquier cross, exacto, educación. Entonces, mira, ahí poníamos HRP, entonces en algunos casos ponía las actividades que eran no y las actividades que eran sí. Pero resulta que Ujú. eh, la, digamos que ahí le ponía el pues, código del proyecto no tiene porque no aplica, Claro, no. pero en el de abajo sí. Y entonces las actividades, o sea, las actividades que iban en el no me las estaba agregando al proyecto que puse. Ya te entiendo. Ah, ok. Como si fueran Entonces, del mismo proyecto, ya te como si entiendo. fueran del mismo proyecto, o sea, ese no de HRP no lo estaba leyendo para generar una nueva actividad, sino que dentro de la misma de ese proyecto me las estaba subiendo los avances. Eso me tocó a mí borrar y volver a hacer uno por uno por activity, como nos explicaste al principio. Que esa sería como la recomendación que yo te Que esa es daría. la recomendación que tú nos Ujú. hiciste ahorita. Lo que pasa es que, o sea, para nosotros, sabemos que nosotros tenemos como esto en versión Excel, es mucho más rápido Claro. subir la información. Pero bueno, no hay lío, pero sí para que los colegas tengan en cuenta que si se está subiendo la información así, muy probablemente nunca quedó separada. Ah, bueno, buenísimo. Muchísimas gracias. Pero de todas maneras hay que revisar que no agregue esa información así, ¿no? Sí, Listo, perfecto. listo. Perfecto. Gracias, Listo, dale, muchas Santiago. gracias, Daniela. Listo. Otra. Ah, yo veo que acá hay cosas del chat. Ingrid, si quieres, ¿tú estás escribiendo? Sí, es que justo iba a decir eso, que frente a lo que estaba diciendo la colega hace un momento, disculpa, no sé tu nombre, pero frente a lo que estaba diciendo la colega, pues también es importante como poder reportarle a Florentino estas dificultades para que él pueda hacer la corrección, porque de nuevo como que esa herramienta, pues la solicitaron los socios mucho tiempo justo para reducir el tiempo que toma trasladar la información a la plataforma. Listo, sí. Sí. Completamente de acuerdo. Bueno, ¿algo más? Alcen la mano si quieren. Listo. Especificar cuáles son las categorías de afectación por las personas. Ay, listo.
Bueno, Rosbel tiene una pregunta. ¿Podrías especificar cuáles son las categorías de afectación para las personas víctimas de violencia? Decir, ¿te refieres a qué en concreto? Si quieres, cuéntanos. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Sí se Sí, escucha sí bien? te escuchamos. Ah, bueno, Roosevelt no, bueno, estaba esperando como un desarrollo mayor de la pregunta. Pero bueno, entonces, supongo que Santiago, sí. no sé si Santiago se refiere, pues lo que yo alcanzo a comprender es que hay dos categorías, el tema de conflicto armado y el tema de afectación por desastre natural, serían como las dos categorías que usamos, y el tipo de población que ya definiríamos en esa gran lista de población, a cuáles va dirigida o cuál es la población que atendimos, ¿no? Creo que eso sería como lo que quedaría claro ahí. Sí, efectivamente, sí. Básicamente a eso iba. Básicamente, pues supongo que esa es la pregunta. Básicamente, cuando tú estás reportando personas que han sido, pues la actividad está relacionada con violencia armada, pues tienes luego una serie de grupos vulnerables de los cuales puedes escoger cuál se ajusta a lo que estás haciendo, ¿no? Varios tienen que ver con violencia, por ejemplo, hay unos que tienen que ver con doble afectación, que puede ser violencia y desastres naturales, y pues de ese listado pues hay varias opciones ya es muy dependiente de la pues de lo que estás haciendo, digamos en este caso. No necesariamente siempre todos los grupos vulnerables explícitamente se dice que es de violencia, sino que ahí también pues hay una serie de desagregaciones pues que ustedes ya tendrán como el criterio para agregarlo. Sí, es con respecto a los grupos vulnerables que se están. Entonces, sí, bueno. Entonces les quería hacer como el último pedacito, que era como mostrarles una cosita general como una especie como de resumen pequeño, de qué es de qué son las pequeñas cosas pues, que tenemos que tener en cuenta. Pues lo que habíamos hablado de la solicitud esperen, yo lo pongo grande acá. ¿Qué pasó? ¿Ustedes ven algo? Ah, no, ya. Listo. Básicamente eso, digamos, esta información así. Ay, ahí me quedó GTMI. Bueno, digamos que lo que habíamos hablado, pedir una solicitud de acceso, pues se hace conmigo, con Florentino. Recuerden que pues estas solicitudes de inclusión de organizaciones pues se solicitan a Florentino, con copia mía, a Silvia, a Michael. Pues de nuevo, tener en cuenta estas ideas, pues estas cosas generales que hablábamos de tener una diferencia entre organización implementadora y organización principal. Recordar que pues hasta el momento y pues según algunos comentarios pues es importante como que revisemos eso, pero pues están estas tipos de respuesta, ¿no? Desastres naturales, violencia armada y movimientos migratorios mixtos. Entonces es importante, Santiago, qué señora. pena, te vuelvo a interrumpir. No, es que ahí es importante eliminar esa parte de movimientos migratorios mixtos porque ese era mandato hasta el año pasado, pero a partir de este año eso es un mandato del GIF. Entonces, para Sí, para ya que no tengamos definitivamente, exacto. confusiones. Sí, exacto. Que es uno de los comentarios que se hizo ahorita, ¿no? Como que venga, si tiene que ver con eso, pues se pone en grupo vulnerable. ¿Sí? Según lo que entiendo. Sí, lo que pasa es que movimientos migratorios mixtos era respuesta dentro del equipo humanitario del país hasta el año pasado, pero a partir de este año eso pasa a ser respuesta del GIFEM, o sea, el GIFEM ya no responde solo a migrantes y refugiados de Venezuela, sino a todos los movimientos Todos, mixtos. ¿no? Entonces, eso último, por eso de pronto hay esta confusión que es importante aclarar, que ya no hace parte del mandato del EHP, sino de GIFEM y por eso se reporta de ahora en adelante en el 5W en Activity Info. Listo. Entonces, bueno, eso sí, súper importante tenerlo en cuenta. Ahí, aquí me sale como que alguien está intentando. Ah, no.
Dale. Entonces, sí, listo. Muchísimas gracias por el comentario. Pues que incluso puede que de ahí vengan esas confusiones, ¿no? Entonces, lo voy a comentar de una vez. Y listo. Cualquier cosa, pues, le escribimos a Carlos o en general para, pues, para tener más claridad al respecto. Listo, perfecto. Listo, entonces el punto 5, se debe tener en cuenta que solo se pueden agregar migrantes o refugiados como beneficiarios de actividades. En el caso que eso va relacionado, ¿no? Lo que estábamos hablando. Si están relacionados con desastres naturales o violencia armada, que eso sí era lo que se había acordado, y que estén relacionados dentro de los proyectos que se están realizando, solo en ese caso se reportan. De resto, todo va al 3W, del GIFUM en general, ¿listo? Según lo que tengo entendido. Bueno, se han agregado estas desagregaciones para grupos étnicos, para que las tengan en cuenta, que ahora lo pueden poner, está por columna y no por fila, entonces pues siempre ahí en ese caso para que no, digámoslo, de una vez lo puedan reportar y siempre queda así, ¿no? Por municipio, etcétera, etcétera. Importantísimo, cualquier desagregación que ustedes tengan, pues no puede ser mayor que la agregación, ¿no? O sea, no puede ser mayor que el número total de las cosas y entonces siempre debe ser menor o igual, ¿sí? De preferencia igual porque quiere decir que la desagregación está bien hecha, ¿sí? Pero a veces como no hay información completa sobre el número de personas, pues lo ideal sería que al menos representara menos o igual al número de personas en nuevas personas beneficiadas, ¿no? Nuevas personas alcanzadas. Pues también ten en cuenta pues, lo que habíamos hablado, hay diferentes como layouts del Excel para los diferentes clusters, entonces ustedes deben conocer un poco sobre el de ustedes, pues lo que hablábamos, la idea es que sea, que si hay uno estandarizado, pues lo tengan a su disposición y pues bueno, eso sí ya es un proceso que se está haciendo y pues la idea es que lo tengan en cuenta. Bueno, hay una cuestión que había unas preguntas por parte de Rolac sobre algunas como 2 peticiones que hubo por parte de algunos clústeres. Entonces, pues los estaremos contactando para hacer una reunión con Rolac y podamos revisar esos temas que no son muchos. Creo que eran una cuestión sobre el donante, digamos, de poder poner los donantes y eso. Básicamente Florentino tenía algunas preguntas, pero ya igual se puso, ¿no? Igual ahí está la opción de poner el donante. Bueno, importante pues tener en cuenta que el dashboard está en proceso de ajuste, pues porque no hay información suficiente por el momento. Y por último, pues la información que ustedes ya han diligenciado, cómo ha cambiado el layout desde que ustedes lo hicieron por ejemplo, en enero, pues podrían revisarlo y actualizarlo según la información que pues ahora se pide, ¿no? Por ejemplo, el tema de los grupos étnicos, entonces pues para que ustedes lo tengan en cuenta que si tienen esa información, pues pueden actualizarla a las actividades que ya han ido pues reportando, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Y básicamente esas serían como las cuestiones generales o como las ideas generales de hoy y pues gracias, ¿no? Pues ya sería como más preguntas que tengan, no sé si hay manos alzadas por ahí. Pues sí. No hay más preguntas. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos.